¿Qué tal amigos del Ciudadano? Una vez más estamos con ustedes para compartir los siguientes minutos, un diálogo, una entrevista con Carlos Viteri, secretario ejecutivo de ECORAE. Nos encontramos justamente aquí en sus instalaciones en la capital ecuatoriana para conversar acerca de la gestión de esta importante entidad de servicio para la zona amazónica sobre todo. Hace poco se cumplieron 20 años de vida institucional de ECORAE, una institución, Carlos, bienvenido al Ciudadano, que antes se dedicaba a auspiciar campeonatos de fútbol, de básquet, de reinas. ¿Cuánto ha cambiado el rol de esta entidad a lo que hacía antes y lo que se desenvuelve ahora? Hola, Marco Antonio. Sí, efectivamente, la transformación que el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico ha tenido en este gobierno de la Revolución Ciudadana es una transformación sustancial, un giro de 180 grados. Una institución creada por demanda de los amazónicos en 1992 y que tuvo una existencia de muy bajo perfil, con un manejo clientelar de los recursos, una suerte de caja chica, el botín político de los caciques políticos de turno, y al mismo tiempo dedicado a financiar microproyectos sin sostenibilidad que iban desde efectivamente los reinados, las camisetas de fútbol, los pollitos, etc., ha tenido una transformación fundamental como ha sido la transformación de la política de Estado para la Amazonía en estos 5 años y medio de la Revolución Ciudadana. Ya, ahora, Carlos, es importante conocer, Carlos Viteri se encuentra en esta entidad desde abril del 2009, ¿no es cierto? 2009. Es un especialista en desarrollo social, pueblos indígenas, género, ha tenido estudios en el exterior también, entonces conoce la problemática desde afuera y también desde adentro del indígena, sobre todo amazónico. Bueno, yo soy miembro de una de las nacionalidades amazónicas, como es la nacionalidad quichua, pero aparte de eso, mi trabajo de investigación y de lucha por los derechos amazónicos y los derechos de las nacionalidades ancestrales es desde mi edad de adolescencia. La organización de las nacionalidades fue mi gran escuela, llamémosle así, y pues aparte de eso, todo el trabajo y académico me permite conocer a fondo de lo que ocurre en mi región, y no solamente en mi región, en mi país, etc. Ahora, volviendo al tema de la pregunta central, el Instituto para el Ecodesarrollo Regional Amazónico tiene una presencia regional, hoy por hoy, una presencia regional, y tiene roles y funciones de enorme relevancia para la Amazonía. Uno de ellos es el rol de la coordinación de la intervención de las instituciones del Ejecutivo en todo el territorio amazónico, y esto se suma a otro elemento sumamente importante, es el tema de la definición de políticas. Por ejemplo, ahí podemos mencionar dos temas. Uno es el trabajo que estamos haciendo en forma coordinada con otros ministerios, como por ejemplo el MIPRO, en la estructuración de una agenda para la transformación productiva de nuestra Amazonía. Y lo otro es ponerle en rigor lo que dice la Constitución. Actualmente nuestra Amazonía es la circunscripción territorial especial amazónica, que la Constitución en su artículo 200 lo define, y en consecuencia con ello hemos trabajado en la forma más participativa y colectiva en la definición del anteproyecto de ley de la circunscripción territorial especial amazónica y la planificación integral que actualmente estamos preparándonos para la implementación. Ese va a ser un gran reto y vamos a abordar ese tema de la circunscripción territorial con zonas reconocidas comunidades políticas administrativas. Pero antes de ello, uno de los programas emblemáticos que tiene ECORAE es el equipo básico de salud y emergencia. ¿Cuánto se ha invertido en este proyecto y en qué medida está beneficiando al sector amazónico? El programa de salud ambulatoria y transporte multimodal es un programa de impacto regional que tiene a su vez varios componentes. Uno de ellos es justamente el de la transportación y la dotación a las comunidades de los equipos básicos de salud. ¿Qué son los equipos básicos de salud? Son lo que comúnmente se denominan las brigadas médicas. Todos sabemos que en el pasado antes de la Revolución Ciudadana, la ausencia del Estado, y la ausencia del Estado ha significado también la ausencia de servicios básicos en gran parte del territorio nacional y sobre todo
en detrimento de miles de familias, en su mayor parte de las nacionalidades amazónicas. Familias que necesitan trasladarse a las capitales para una serie de requerimientos y que por su ubicación dependen únicamente del transporte aéreo. Nosotros hemos transportado más de 2.500 equipos básicos de salud, es decir, estamos hablando de más de 2.500 de brigadas médicas que se han desplazado por cientos de comunidades. ¿A cualquier sector de la Amazonía? A todas las comunidades de la Amazonía, para los cuales hay que trasladarse en transporte aéreo fundamentalmente. Es la única vía. Es la única vía. Por ejemplo, hablemos todas las comunidades que están en la zona de frontera, en Morona, Santiago, en Pastaza, en Napo, en Orellana. Son comunidades a donde para poder llegar hay que irse en avionetas y se aterriza en pistas comunitarias, porque de otro modo se demorarían días enteros, semanas para llegar a estas comunidades. Entonces allá se han trasladado odontólogos, médicos, enfermeros, especialistas en salud infantil, vacunas, insumos fundamentales, y esto es un servicio sistemático porque las brigadas tienen que estar rotando por todas las comunidades. Ese es un tema importante. En esta semana, el presidente de la República visitó Morona, Santiago, Macas, Sucúa, estuvo también en Tiguinza, en Patuca, en sectores en donde antes no llegaba un mandatario. Y se hizo la entrega de una carretera, entiendo yo, largamente esperada por los amazónicos y por el país en general, la Méndez Morona, 151 kilómetros. ¿Qué significa esta carretera para esta zona? Bueno, significa la respuesta a casi medio siglo de espera de comunidades que viven en esta provincia, y sobre todo comunidades que en el pasado sufrieron el impacto en carne propia de un conflicto internacional irresoluto, y sumado a eso la ausencia del Estado. De tal manera que la Revolución Ciudadana llegó y construyó una carretera de primer orden que conecta a miles de familias de comunidades colonas, campesinas y comunidades de la nacionalidad shuar fundamentalmente, pero al mismo tiempo abre esa enorme posibilidad de toda una dinamización económica de estas comunidades, pero también en una perspectiva internacional. Porque el proyecto multimodal. Esta carretera es parte del proyecto multimodal de integración comercial y también de integración social y cultural de todas las comunidades que están habitando en este territorio con nuestros vecinos, ya sea de la parte del Perú, pero de toda la cuenca amazónica. Ahora, este proyecto multimodal, que también tiene la posibilidad de abrir surcos en el mar, en el río, que está ubicado en esa zona, para que se pueda transportar, incluso se pueda llegar al Brasil. Es algo muy importante para el Ecuador, muy importante para la Amazonía. Sumamente importante. Si nosotros consideramos, Marco Antonio, que ya tenemos un eje que está funcionando con envíos permanentes. Ya debemos estar por lo menos por el 20º envío, si no me equivoco, por la vía de Puerto Providencia, en la provincia de Orellana, a través del río Napo. Eso está funcionando. Eso está funcionando perfectamente, ¿no? Estamos haciendo envíos para intercambio comercial de productos elaborados en nuestro país. Y esta vía de intercambio y de integración comercial va a verse sumamente fortalecida por la parte de nuestro sur amazónico, con la carretera Méndez Morona y pues a través del río Morona, obviamente. Eso va a significar una dinamización económica para los habitantes de la zona y para el país entero, para nuestros productores, para la industria nacional, que va a poder colocar los productos nuestros en los países vecinos, pasando por Perú y llegando hasta Brasil. Antes la Amazonía era excluida, produce todavía mucha riqueza, especialmente vinculada con el petróleo, pero los recursos no se quedaban en la Amazonía. Ahora han cambiado las cosas, se han encontrado muchas obras, se han entregado muchas obras. El presidente justo esta semana entregó incluso un hospital allá en Sucúa. ¿Cuánto ha cambiado la percepción de la comunidad, de las comunidades respecto al gobierno? Bueno, la percepción de las comunidades es respecto al gobierno y respecto al Estado, porque estamos hablando de una Amazonía en donde
como se mencionó antes, con una ausencia del Estado o una presencia únicamente a la hora de extraer los recursos. Y sabemos cómo eran las prácticas en el pasado. Una política extractiva indolente, irresponsable y que ha generado también toda una suerte de pasivos ambientales, sociales y económicos en toda nuestra Amazonía. La Amazonía, la periferia del país, o como lo mencionó la ministra María Fernanda Espinosa, esa suerte de colonia interna, ya no es más. O sea, el gran cambio que vivimos actualmente como parte de este cambio revolucionario es la mirada conceptual, la visión del Estado en su conjunto y de los ecuatorianos respecto a nuestra Amazonía. Ya, pero políticamente al gobierno en las diferentes elecciones que ha tenido no le ha significado un caudal de votos importante. ¿Por qué sucede esto? Por un lado están recibiendo un apoyo fundamental del gobierno, pero por otro lado cuando tienen que expresarse en las urnas el apoyo no se da. Bueno, eso tiene que ver por una tradición, en el caso de la Amazonía, una tradición particular de clientelismo. En la Amazonía la política se vive en una confrontación canibalesca, si cabe el término, puesto que han girado en torno a caciques que han desarrollado todo un sistema clientelar de una relación no de ciudadanos y autoridad, sino de benefactor y beneficiarios. De tal manera que esas prácticas clientelares se han expresado y han funcionado para estos caciques políticos o para ciertos grupos de la élite amazónica. Pero eso cambiará en algún momento. Eso está de hecho cambiando, Marco Antonio, está cambiando definitivamente porque hay una nueva generación de líderes, hay una nueva generación también de políticos que están demostrando que esa vieja práctica de clientelismo, esa vieja práctica de corrupción en la Amazonía y al mismo tiempo una práctica discriminatoria, porque cuando no se reconoce a los ciudadanos su rol de ciudadanos y más bien las autoridades asumen un rol de mandamases, efectivamente existe allí un trato discriminatorio y un desprecio al derecho de los ciudadanos. Eso está cambiando evidentemente, está cambiando y pues lo importante es que todos los ciudadanos conozcan a profundidad los alcances de toda la inversión del gobierno nacional, de todos los servicios que los amazónicos están recibiendo. En el ámbito de la salud, nunca la Amazonía tuvo tanta atención en salud. Tenemos hospitales en todas las capitales y en todos los cantones de nuestra Amazonía. Y hospitales de primera, hospitales como el de primer orden. Que es la envidia inclusive de hospitales de las grandes ciudades. Marco Antonio, el hospital que el presidente acaba de inaugurar en Sucú es un hospital que no le pide favores a los hospitales privados. Y no nos olvidemos que en Morona, Santiago, tenemos uno de los mejores hospitales del país, el Hospital Provincial, en donde inclusive se inauguró toda la cuestión de telemedicina, antes que en el resto del país. De tal manera que la revolución en materia de infraestructura sanitaria se junta a otros ámbitos. El tema de la vialidad, una Amazonía que actualmente hace posible que el resto del país, de las ciudades de la sierra, podamos estar en 3 horas disfrutando de los hermosos paisajes amazónicos, y desde Guayaquil, por ejemplo, que pueden llegar en 6 horas y media. ¿Ya? Estamos hablando de rutas que anteriormente la gente tomaba más de 10 horas en llegar. Pero adicional a eso, estamos construyendo las unidades del milenio. En materia educativa, la Amazonía nunca fue considerada. Esta unidad de milenio Bosco Huizum, en la unidad de homenaje milenio obviamente al amazónico que cayó en este evento que se produjo el 30 de septiembre de 2009. Así es, estamos construyendo como gobierno unidades educativas del milenio en todas las provincias amazónicas, y pues es una fase inicial, porque tenemos una primera etapa de construcciones como la de la unidad del milenio de Bosco Huizum. Vamos a iniciar en nacionalidades, en territorios de las nacionalidades ya más al interior, a donde se llega únicamente en avioneta. De tal manera que en el campo educativo estamos empezando a hacer la transformación que el país y los amazónicos han soñado por siempre. Pero otros temas fundamentales, Marco Antonio,
en el tema de la comunicación. O sea, la cobertura a nivel de conectividad en nuestra Amazonía no tiene precedentes. Sabemos que todavía tenemos que cubrir una demanda pendiente, pero hoy por hoy la cobertura que tenemos en materia de conectividad a nivel de las ciudades, a nivel de los cantones y a nivel de las escuelas, a través de los infocentros, es impresionante en nuestra Amazonía. Entonces, definitivamente ha cambiado la historia para la Amazonía. Finalmente, Carlos, ¿cuál es la proyección, de manera muy breve, para el año 2012? Un año atípico porque será un año electoral. En febrero los ecuatorianos acudiremos a las urnas, se definirán muchas cosas allí, pero el gobierno no puede parar su trabajo y su marcha. ¿Qué se tiene proyectado para el próximo año? Marco Antonio, apuntalar las políticas de Estado, aquello que el presidente de la República ha hecho mucho énfasis en el sentido de que cualquier gobierno que pueda venir a futuro dé continuidad, ¿no? En ese sentido vamos a apuntalar la agenda para la transformación productiva de la Amazonía, que es sumamente importante, cuyo eje es el bioconocimiento, ¿ya? Fortalecer todo lo que es el proceso de transformación de la matriz productiva, de la matriz energética, ¿ya? Avanzar en todos los esfuerzos que nos aseguran el éxito en la iniciativa Yasuni ITT, que aparte de ser una iniciativa que le coloca al Ecuador a la vanguardia de las acciones efectivas para evitar el calentamiento global, y significa también la protección de los derechos de pueblos ancestrales, la protección de áreas protegidas importantes de nuestro país y el buen vivir para las comunidades del área de influencia del parque de la iniciativa Yasuni ITT. Gracias a Carlos Viteri por atender al ciudadano. Él es secretario ejecutivo de ECORAE. Hemos hecho una revisión de los temas más trascendentes de esta importante Secretaría de Estado que tiene como objetivo servir a la Amazonía ecuatoriana y por supuesto al país. Hacemos una pausa, regresamos luego con más información aquí en El Ciudadano.